Hola, ¿cómo están? Esto es Bienaventurados Podcast y los invito el día de hoy a reflexionar una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29, la cual quiere responder una pregunta. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y la respuesta puede ser que seamos mansos y humildes de corazón. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 29, en el cual nos dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí el Señor Jesucristo dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero lo primero que nosotros debemos preguntarnos es: ¿cómo nosotros podemos llegar a ser mansos y humildes si muchos de nosotros luchamos con la soberbia, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia? Es aquí donde tratemos de comprender que Dios quiere que seamos mansos y humildes para que nosotros podamos reflejar en nuestras vidas su carácter y también para protegernos de las duras consecuencias de la soberbia. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es aquí donde nosotros podemos ver que definitivamente la mansedumbre y la humildad son características indispensables en la vida cristiana. La palabra de Dios nos enseña claramente la importancia de estas virtudes. En Mateo 5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en el libro de los Salmos, en el 138, versículo 6, nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Los días en los que nosotros vivimos, en estos tiempos, hay muchos creyentes que desean de todo corazón las bendiciones de Dios, pero pocos desean tener el carácter de Cristo. Y esto es porque muchos cristianos somos arrogantes, respondemos a todos, somos amargados, orgullosos, altaneros y muchas veces difíciles de corregir. Pero cada día nosotros debemos procurar parecernos más a Jesús, y es por eso que Él nos dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, tratemos de responder qué significa ser mansos y humildes de corazón. Primero, nosotros debemos comprender que la mansedumbre y la humildad nacen en un corazón, en el corazón, no en las apariencias. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Es decir, la humildad y la mansedumbre no dependen de la ropa que nosotros usemos, la posición que nosotros económica que nosotros tengamos, o el nivel académico, ni mucho menos de las experiencias que podamos tener en la vida. La humildad verdadera tiene que ver con la condición del corazón delante de Dios. Muchas personas aparentan humildad, pero tienen un corazón lleno de orgullo. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 16, 17 y 18, nosotros leemos: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. Ahí comprendamos que la humildad no depende de la condición social o económica de las personas. Hay personas pobres con un corazón lleno de orgullo, resentimiento y soberbia. Y también hay personas con abundancia económica que tienen un corazón humilde delante de Dios. Pero también no podemos dejar a un lado y debemos reconocer que para las personas que poseen riquezas y una posición privilegiada, muchas veces se vuelve más difícil mantener un corazón humilde y manso, porque la riqueza fácilmente puede producir una eh, sensación de autosuficiencia, de altivez y confianza en sí mismo. Es por eso que el Señor da una advertencia directa a los ricos de este siglo, y lo dice en su palabra:
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, 18, en lo que leemos: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahí es cuando comprendemos que la riqueza no son un pecado, pero sí pueden llegar a convertirse en un peligro espiritual, cuando en el corazón se llena de orgullo y se deja la dependencia de Dios a un lado. Una persona humilde reconoce también sus errores, sabe pedir perdón, no busca sentirse superior y no necesita humillar a otros para sentirse bien o importante. En Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ser manso y humilde significa reconocer nuestra necesidad de Dios. Mateo 11, 28, 29 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor hace dos llamados importantes: venid a mí, y el otro es: llevad mi yugo sobre vosotros. Estamos nosotros muchas veces angustiados, cansados, llenos de problemas y preocupaciones, pero no tenemos la humildad de ir a Cristo. Queremos resolver todo con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestro carácter, sin buscar verdaderamente al Señor. Y es ahí donde nos lleva a comprender que la autosuficiencia también es una forma de soberbia. ¿Qué quiero decir? Creer que no necesitamos ayuda de nadie o que no necesitamos a nadie es una forma de autosuficiencia y es soberbia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 17, pongamos atención a lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay personas que solo buscan a Dios cuando ya no pueden más, pero la humildad verdadera reconoce diariamente nuestra dependencia del Señor. Llevar el yugo de Cristo significa reconocer que necesitamos ser dirigidos por Él y reconocer que necesitamos su sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida diaria. La mansedumbre implica doblar nuestra cerviz delante de Dios. Es ahí donde nosotros reconocemos que podemos tener capacidades, experiencias, fuerzas y recursos, pero aún así decidimos someternos voluntariamente a la voluntad del Señor, entendiendo que su camino siempre será mejor que el nuestro. Es por eso que la palabra de Dios nos dice en su palabra, segunda de Crónica 38, lo siguiente: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Esto rompe la idea equivocada que muchos tienen de lo que es ser manso, que es que una persona mansa es débil, cuando en realidad ser manso es tener fuerza bajo el dominio de Dios, es vivir cada día conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. En Lucas capítulo 9, en el versículo 23 dice: y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser manso y humilde significa tener la capacidad de aprender de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una persona orgullosa cree que ya lo sabe todo, pero una persona humilde reconoce todavía
que tiene mucho que aprender, pero muchas personas menosprecian los consejos de sus padres, de sus cónyuges, de sus parejas, de sus líderes, y son personas que no están dispuestas a querer aceptar un consejo, mucho menos del que está a un lado, pensando en que no está a su nivel. Todo esto pasa porque el orgullo nos hace creer que nadie puede enseñarnos nada, pero la humildad nos permite escuchar cómo nosotros podemos mejorar eso. Y es así donde podemos ver en la vida de Moisés. Él fue uno de los líderes más grandes de la historia y aún así tuvo la humildad de aceptar el consejo de Yetro, su suegro. Lo leeremos en el Éxodo 18, 17 al 24, en el cual nos dice lo siguiente: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Tu pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar. Y los que han de hacer, además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. ¿Esto qué nos enseña? Algo muy importante. Mientras más humildes somos, más enseñables nos deberíamos volver. No debemos menospreciar la sabiduría de otros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 14, 15 y 16, nos dice: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y vienen contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, no sean escuchadas y no sean escuchadas sus palabras. No pensemos que el dinero, el reconocimiento, una posición elevada nos convierte automáticamente en mejores personas o en personas sabias. Dios muchas veces va a usar personas sencillas para hablarnos y corregirnos. Es por eso que debemos practicar la humildad. La mansedumbre y la humildad no nacen naturalmente en el corazón del humano. Nuestro corazón tiende a ir al orgullo, a la autosuficiencia, a hacer la propia voluntad. Por eso, para llegar a ser mansos y humildes de corazón, lo primero que necesitamos es tener verdaderamente a Cristo en nuestras vidas y caminar diariamente con Él. Mientras más cerca estamos de Jesús, más cambia nuestro carácter, más cambia nuestra humildad, y más domina Dios nuestro orgullo. Y así aprenderemos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. La humildad y la mansedumbre son el fruto de un corazón rendido a Cristo y transformado por su presencia. Espero que les haya gustado esta reflexión. Esto fue Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Gracia y paz a su vida. Chao, chao, chao.